de ovario. Generalidades. Aunque los ovarios o gónadas son dos pequeñas glándulas sexuales, tienen un gran potencial oncológico, dando origen tanto a tumores benignos como malignos. Y esto se debe fundamentalmente a su compleja formación embriológica y a su constitución histológica diferente. Es necesario recordar que el sexo ya está determinado en el momento mismo de la fecundación. Pero la diferenciación sexual ocurre posteriormente durante el desarrollo intrauterino. Inicialmente, la gónada indiferenciada se encuentra unido a lo que va a ser el futuro riñón y se encuentra localizada en la eminencia urogenital, en la parte posterior de la cavidad celómica. Entonces, inicialmente está unido a lo que va a ser el futuro riñón y se encuentra localizada en la eminencia urogenital, que está en la parte posterior de la cavidad celómica. A medida que transcurre el desarrollo, la gónada indiferenciada, a través de un surco, se separa del blastema renal y se dirige hacia la cavidad pélvica. Inicialmente, la gónada indiferenciada, en este caso los ovarios, están constituidos de un núcleo mesenquimático rodeado de un epitelio superficial. Este epitelio superficial proviene de las células de la cavidad celómica. Posteriormente, dentro del mesénquima, aparecen células epiteliales acartonadas que forman los cordones sexuales. Continuando el desarrollo, las células germinales, que tienen su origen en el saco vitelino, un rudimento embrionario, es donde ahí aparecen por primera vez las células germinales, en este caso las ovogonias, se dirigen hacia los ovarios, hacia los futuros ovarios, y penetran a través del hilio.
Entonces, ya tenemos 4 componentes celulares: células del mesénquima, el epitelio superficial, que proviene del epitelio celómico, los cordones sexuales y, finalmente, las células germinales u ovogonias. Posteriormente, los cordones sexuales se van a fragmentar y van a rodear a las células germinales. Estos cordones sexuales van a dar origen a las células de la granulosa. Y el mesénquima que estaba rodeando a los cordones sexuales va a dar origen a las células de la teca interna, teca externa. Y de esta manera se va a constituir el futuro ovario. Por tanto, las células de la granulosa y las células de Sertoli se originan a partir del cordón sexual. En cambio, las células de la teca y las células de Leydig se originan a partir del tejido mesenquimático. Como ustedes podrán ver, aunque los ovarios son 2 pequeños órganos, su formación o desarrollo embriológico es complejo y su constitución histológica también es complejo. Y esto favorece para el desarrollo de neoplasias, sobre todo malignas. Frecuencia. Se considera que 1 en 70 a 78 mujeres van a desarrollar cáncer de ovario en el transcurso de su vida. Esto significa aproximadamente el 1.3% de las mujeres van a padecer cáncer de ovario. En Estados Unidos, cada año se llegan a diagnosticar 22,000 casos nuevos de cáncer de ovario. Y cada año fallecen 14,000 mujeres por cáncer de ovario. La edad media de diagnóstico son los 63 años y la edad media de muerte por cáncer de ovario, 71 años. La esperanza de vida o sobrevida, la esperanza de sobrevida a 5 años, quiero aclarar, esperanza de sobrevida a 5 años es solo de un 46%. 46%. Etiología y factores de riesgo. La etiología es de origen desconocido. No se conoce con certeza su etiología. Pero entre los factores de riesgo está la ovulación frecuente, la ovulación permanente.
El uso de inductores de la ovulación como el citrato de clomifeno. Portadoras del gen BRCA1 y BRCA2, cuya mutación en el caso del gen BRCA1 existe un riesgo de un 40-50% de desarrollo de cáncer de cervix y en el 2 de un 10-25%, la mutación de estos genes. Luego está la raza blanca, la infertilidad, la menarca temprana, la menopausia tardía y la obesidad son factores de riesgo para el cáncer de ovario. También existen factores de protección. Entre estos están la oligomenorrea, están la multiparidad, la lactancia, el uso de pastillas anticonceptivas, la ligadura de trompas, la histerectomía y el consumo bajo de grasas, o sea, una dieta baja en grasas. Prevención de cáncer de ovario. Actualmente, la forma más sencilla y más adecuada para prevenir un cáncer de ovario, es administrar las pastillas las pastillas anticonceptivas, por lo menos por un lapso de 5 años. Y de esta manera se ha observado una disminución de un 50% en el riesgo de cáncer de ovario. Investigación de cáncer de ovario en mujeres asintomáticas. Como todo cáncer, inicialmente es totalmente asintomático. Entonces, la forma de investigar cáncer en mujeres asintomáticas está el marcador tumoral CA125. Es un antígeno de cáncer 125, que sobre todo puede estar elevado en casos de cáncer de células epiteliales seroso. Pero es necesario aclarar que no es específico, porque también puede estar presente en patologías benignas, por ejemplo, el leiomioma, la adenomiosis, la endometriosis, el embarazo, la enfermedad pélvica inflamatoria, la cirrosis hepática y en otras patologías. El gen BRCA1 y el 2. Indudablemente, las mujeres portadoras de este gen supresor de tumores, si se produjera una mutación, tienen
un riesgo más elevado de contraer cáncer de ovario. Y recuerden que las mujeres con mayor probabilidad de mutación de este gen son las judías askenazi. La ecografía transvaginal, que normalmente se efectúa en forma rutinaria cada cierto tiempo para diferentes patologías ginecológicas, también puede ayudarnos a detectar riesgos de cáncer de ovario. Sintomatología. Inicialmente, el cáncer de ovario es totalmente asintomático. A medida que va avanzando el cáncer de ovario, se presenta síntomas no específicos como el disconfort abdominal, distensión abdominal, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, constipación y pérdida de peso no intencional. Entonces, inicialmente hay disconfort abdominal, distensión abdominal, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, constipación y pérdida de peso no intencional. Posteriormente se puede observar ascitis, puede palparse masas abdominales, puede progresar uropatías obstructivas, puede provocar compresión rectal, ocasionalmente puede haber torsión de su pedículo y ruptura del tumor ovárico, produciendo un abdomen agudo. Para el diagnóstico se requiere una buena historia clínica. Recuerden que la anamnesis y los datos que se obtienen muestran una sintomatología no específica. Lógicamente necesitamos efectuar un tacto vaginal bimanual, un tacto rectal, para determinar la presencia de una neoplasia ovárica, para determinar su volumen, para determinar si es uni o bilateral. Además, si está fijo o no está fijo y si existe o no compromiso de órganos adyacentes. Entre los exámenes complementarios necesarios está la punción abdominal en casos de ascitis para obtener líquido y poder efectuar estudio citológico y determinar o no la presencia de células neoplásicas malignas.
está la ecografía transvaginal, que nos va a permitir determinar si es unilateral, bilateral. Nos va a permitir determinar sus dimensiones. Nos va a permitir determinar si tiene o no tiene tabiques intraováricos, si existe o no líquido intraovárico, sus características, si es heterogéneo, homogéneo, presencia o no de papilas en la superficie de los ovarios. Luego está la tomografía axial computarizada, sobre todo cuando ya se sospecha de metástasis. Generalmente y lamentablemente el diagnóstico se hace cuando ya la paciente se encuentra en una etapa 3, inclusive etapa 4, cuando ya existe compromiso ganglionar. Y el estudio que nos ayuda mucho más es la laparoscopía, puesto que nos permite observar las características de la neoplasia, nos permite observar si existen, qué extensión de estas células neoplásicas permite realizar una adecuada etapificación. Signos sugestivos de malignidad. Entre los signos sugestivos de malignidad están la ascitis, sobre todo hemorrágica, tumor bilateral, presencia de papilas en la superficie, presencia de implantes peritoneales en hígado, en diafragma, y aumento de volumen de los ganglios retroperitoneales. Estos son signos sugestivos de malignidad. Quiero aclarar que el cáncer de ovario se presenta con mayor frecuencia en mujeres posmenopáusicas, pero en un porcentaje mínimo puede haber en muchachas prepuberales, o sea, en niñas. Clasificación histopatológica por origen celular. Dijimos que el ovario estaba constituido fundamentalmente por las células epiteliales. Son las células superficiales que recubren el ovario y cumplen una función de serosa. Recuerden que el ovario es el único órgano intraabdominal que no tiene un peritoneo visceral, pero estas células epiteliales cumplen esa función. Luego están las neoplasias originadas de las células del cordón sexual y estroma. Las neoplasias originadas de las células germinales. Lógicamente, también neoplasias que dan metástasis al ovario
Entre las neoplasias epiteliales, que son las más frecuentes, el 90% del cáncer de ovario se originan a partir de estas células epiteliales. Y entre estas podemos mencionar al cistoadenoma seroso, al cistoadenocarcinoma seroso, cistoadenocarcinoma mucinoso, al carcinoma endometrioide, al tumor de células claras o mesonefroide y al tumor de células transicionales o de Brenner. Las neoplasias serosas son las más frecuentes y de todos los cánceres de ovario probablemente esté entre aproximadamente un 40%. En un 50% son bilaterales y pueden tener un diámetro de unos 15 centímetros. Luego, las células neoplásicas de células epiteliales, las mucinosas, son los tumores gigantes. Pueden estar asociados con el pseudomixoma peritoneal, con el mucosele apendicular. En un 10 a 15% pueden ser bilaterales. El carcinoma endometrioide, que es poco frecuente, que está relacionado con la endometriosis. El carcinoma de células claras o mesonefroides provoca hipercalcemia, provoca hiperpirexia. Fíjense, el carcinoma de células claras o mesonefroide provoca hipercalcemia e hiperpirexia. Entre las neoplasias de células germinales están el disgerminoma, el teratoma inmaduro, el tumor de seno endodermal, o llamado también tumor de saco vitelino, el carcinoma embrionario y el coriocarcinoma. Algunas de estas neoplasias originadas de las células germinales y sobre todo el coriocarcinoma va a producir la hormona HCG en concentraciones elevadas sin que exista embarazo o enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces, no se olviden que estas neoplasias de células germinales pueden producir la hormona gonadotrofina coriónica, sobre todo el coriocarcinoma.
neoplasias del cordón sexual y estroma. Dijimos que las epiteliales eran por lo menos un 90%. Las de célula germinal un 5% y las del cordón sexual y estroma menor al 5%. Entre las neoplasias del cordón sexual y estroma están el fibroma, el tecoma, los tumores de la granulosa, los tumores de Sertoli-Leydig. No se olviden que los tumores de la granulosa son funcionantes porque producen concentraciones elevadas de estrógeno y los de Sertoli-Leydig producen concentraciones elevadas de andrógenos. Neoplasias, metástasis al ovario. Puede haber metástasis de cánceres primarios de mama, del tubo digestivo, de endometrio. Entre estos están el tumor de Krukenberg, que el origen primario se encuentra en el tracto gastrointestinal, que produce o que da metástasis generalmente bilateral a ambos ovarios. El tumor de Krukenberg, que es un tumor primario de tracto gastrointestinal. Entonces, estas neoplasias ováricas pueden producir también ascitis, desrama pleural, tumor asociado. El epitelio del peritoneo parietal, el epitelio del peritoneo parietal, que está próximo a los ovarios, también puedes sufrir una degeneración en células malignas y provocar un cáncer de células peritoneales que tienen casi las mismas características que el carcinoma epitelial seroso. La conducta va a ser exactamente similar a la de las neoplasias epiteliales serosas. Repito, el tumor asociado es una neoplasia maligna de las células peritoneales que están próximo al ovario y que tienen las mismas características que las neoplasias epiteliales serosas. La etapificación.
La etapificación es quirúrgica. Esta etapificación ha sufrido modificaciones con bastante frecuencia. La última etapificación vigente es la del 2014, propuesta por la FIGO, y divide en etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. En la etapa 1, la neoplasia solo se encuentra a nivel de uno o de ambos ovarios. Puede haber un examen citológico, sobre todo de la citis, que ya puede ser positivo, y en algunos casos puede haber ruptura capsular. La etapa 1 se divide en 1A, 1B, 1C, y el 1C se divide en 1C1, 1C2 y 1C3. El primero 1 es en números romanos, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, y luego en AC 1, 2, 3 números arábigos. En la etapa 2 ya existe extensión pélvica, sobre todo a órganos pélvicos, como son las trompas, el útero, y se divide en etapa 2A, 2B. En la etapa 3 ya existe extensión abdominal. Existe compromiso de los ganglios linfáticos. Y la etapa 3 se divide en etapa 1, A1, que es el A1, 3A1, que se divide también en 2. Tres A 1, 3B, 3C. Y finalmente, la etapa 4, donde ya hay metástasis a distancia, sobre todo pulmones, hígado, etapa 4A, 4B. Pronóstico. El pronóstico va a depender básicamente de la etapa en que se encuentra. Lamentablemente, el 80% de las pacientes son diagnosticadas ya en etapa 3 y etapa 4.
En la etapa 3, donde ya hay extensión abdominal y compromiso de los ganglios linfáticos, y en la etapa 4, ya metástasis a distancia. Repetimos, la sobrevida a 5 años es del 46%, solo 46%. Tratamiento. La base fundamental del tratamiento es el procedimiento quirúrgico. Una vez efectuado el diagnóstico, debe realizarse una preparación intestinal, debe hacerse con una laparotomía media infraumbilical que en caso necesario permita extender la incisión, tomar muestras para estudio citológico. El tratamiento quirúrgico consiste en la histerectomía total abdominal más salpingoferectomía bilateral. En muchos casos se efectúa omentectomía y apendicectomía. No se olviden el pseudomixoma peritoneal y el mucosede apendicular. Además, por la extensión a órganos pélvicos y luego a órganos abdominales. El objetivo del tratamiento quirúrgico es retirar la mayor cantidad de tejido neoplásico maligno. Lógicamente, son tejidos completamente friables que van a sangrar con mucha facilidad. Y en estos casos, lo ideal es resecar la mayor cantidad de tejido posible, dejando masas menores de 2 centímetros para facilitar la radioterapia y la quimioterapia. Una vez efectuado el tratamiento quirúrgico, se puede realizar radioterapia. Es necesario aclarar que las neoplasias ováricas malignas son más resistentes a la radioterapia. Por lo tanto, se requiere mayor dosis de radioterapia. En general, la dosis para las distintas neoplasias malignas son de 4.500 a 5.000 centigrados. En este caso, se requieren mayores dosis con todos los riesgos que esto implica, con todos sus efectos colaterales. La radioterapia. El disgerminoma es el tumor con mejor respuesta a la radioterapia. Luego hablamos de la quimioterapia para casos mucho más avanzados, metástasis a distancia. En la quimioterapia se puede hacer con platino, carboplatino, cisplatino, con los taxanes como el paclitaxel.
generalmente se usa asociado el carboplatino más el paclitaxel. Y esta administración puede ser por vía intravenosa y o intraperitoneal. Entonces, la quimioterapia en casos de cáncer de ovario puede hacerse intravenosa o puede hacerse intraperitoneal. Muy bien, con esto hemos terminado el tema de cáncer de ovario. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o quiere alguna aclaración, puede hacerlo en este momento, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Creo que no, doctor, todo claro. Muy bien. Por favor, quiero aclarar que el cáncer de ovario es la primera causa de muerte por cáncer ginecológico. Muy bien. Si no hay preguntas, si no solicitan aclaración, bueno, me despido. Que tengan buen día, buen fin de semana. Buenos días.